Buenos amigos, ¿cómo estamos? Pues hoy os voy a enseñar una aplicación que nos va a permitir jugar a los juegos de nuestro PC de forma remota, con muy poca latencia desde nuestras gafas de MetaQuest 3 o similares, ¿vale? Esta aplicación, bueno, la aplicación se llama Moonlight, pero en MetaQuest 3 no la encontré como tal, entonces vamos a usar esta de Artemis, que tengo aquí instalada, para que os voy a enseñar cómo funciona. Aquí lo tenemos, vamos a poner aquí en pantalla grande, para poder verlo mejor, a ver, un poquito así curvada, bueno, así está bien, más grande ahí. Bueno, ahí está bien, ¿vale? Y como veis por aquí, pues tenemos ya mi ordenador agregado. Y con esto, veis, tengo aquí una serie de juegueles que yo podría ya jugar. Pero, por ejemplo, para que veáis que os voy a enseñar el enlace, puedo darle a desktop, es decir, el escritorio, y me puedo conectar de forma alternativa al escritorio remoto de mi ordenador. Entonces yo, por ejemplo, abro por aquí el navegador. Lo que os quería enseñar es esta, que es la web alternativa de Moonlight para Android, ¿vale? Porque a partir de la actualización de las MetaQuest dejado de funcionar la que había antes. Entonces, la que tenemos que descargar es esta de aquí, ¿vale? Por aquí, ¿vale? Le damos aquí a Asset y tenemos que descargar en este caso la primera, la de V8, ARM64 V8, si no me equivoco, sí, esta luego la instalamos. Una vez descargada la instalamos con el programa SideQuest, o si a ver si la puedo poner en Telegram o en otro lado que te la descargues y la instales directamente, pero si tengo el SideQuest, el programa SideQuest y un cable de USB conectado al ordenador, vas a poder enchufarla, ¿vale? Estaba a ver si podía aquí abrirlo ahora. Aquí le tienes el SideQuest, ¿vale? No las tengo ahora conectado, pero desde aquí, desde este botoncito de aquí, podrías instalar la aplicación. Ok, nada, me voy a salir, le voy a dar aquí al botón de Home para salirme de este. Quitamos la pantalla completa, lo cierro para que veáis el proceso, ¿vale? Aquí lo tenemos. Antes de nada, voy a conectar un mando Bluetooth, aunque se podría con el mando directamente conectado a al ordenador, ¿vale? Pero bueno, lo suyo es conectarlo aquí. Aquí tengo un mando de Xbox que voy a poner en modo agregar, ¿vale? Aquí le tengo conectado antes, si no desde aquí podríais agregarlo. Le damos a listo, ok. Así pues mira, veis cómo usar un mando. Me mola esto de poder enseñaros cosas, a ver si se ha grabado en una calidad buena. Estoy empezando con estas MetaQuest 3, yo tuve las dos. Bueno, hemos instalado la aplicación de esta, el APK de Moonlight, el Artemis este. Para ello tienes que tener liberadas las MetaQuest 3 con modo desarrollador y demás. Si tienes alguna duda o comentario, déjamelo en los comentarios porque tengo vídeo de eso, así que te puedo facilitar. Bueno, vamos a la Artemis. Vamos a cerrar este por aquí. Este vamos a poner así en pantalla completa para verlo mejor. Aquí tú agregarías, te saldría para agregar un PC. ¿Vale? Bueno, aquí vamos a darle para atrás. Nada, aquí te detectaría directamente un ordenador donde tuvieras que instalado, que es a la otra parte, que eso sería otro vídeo aparte, pero si os interesa decírmelo, Sunshine, ¿vale? Sunshine es la aplicación que nos sirve para agregar, para configurar en el PC y poder jugar a esos juegos desde aquí. Tú desde aquí ya agregarías ese ordenador, que te saldría una clave que tienes que poner allí en el ordenador, y aquí ya tendrías los juegos. Y por ejemplo, pues yo lo he probado con este Monster Heart Are Coming, pero este le borré antes, y este que lo uso, porque todo esto se puede lo mismo que harías en una tele Android TV o en otra. Entonces, nada, le vamos a cerrar juego actual. Eso es porque como he abierto el Steam antes, por eso me sale lo de cerrar juego. Ok, así que nada, esperamos aquí. El God of War, la verdad es que tarda un poquito en arrancar. Y como veis por aquí, ya se está arrancando. Si todo me ha funcionado bien, yo lo probé ayer con el mando directamente conectado al PC y funcionaba bien. Me reconocerá ahora aquí el mando y podremos jugar. Pasa este juego, el God of War, tarda un montón, que es el que estoy ahora pasándome. Tarda un montón en cargarlo. Vale, como veis ya lo puedo mover. Déjame un segundo, me he pasado un poco con esto. Así, digo, para que se viera mejor. Pero aquí veis el mando. Vale, puedo manejarlo. Entonces vamos aquí a continuar. Lo único que, bueno, me mola más negro para... Voy a ir poniendo aquí esto, nada, aquí, negro.
para el vídeo que quede mejor, que quede una imagen más nítida. Podemos darle aquí a atrás y ponerlo como aquí en curva. No sé si es peor. A veces se me daba una peor sensación. No olvidaré esto. Vale, y aquí lo tenemos y aquí podemos estar jugando. Gracias. Tu padre hizo el trabajo duro. Deberías quedarte y reposar. Ya has hecho bastante. Perfectamente a nuestros juegos de PC, ¿veis? Mi puerta está siempre abierta para ti. Vale. Ahora hay que estar en cuenta que estoy en otra habitación. Podría haber un poquito, pues estoy más lejos del router. Eso es Anaheim, ¿verdad? Podría haber un poquito de lag. ¿Cómo lo has sabido? Vale, para que lo veáis un poquito mejor, me he venido aquí al lado del router y del ordenador para que me llegue el wifi mejor. Y como ahora aquí, porque claro, ahí estaba en una habitación lejos y iba un poquito peor, ¿vale? Entonces nada, vais a ver. Pero fue por miedo. Como veis, todas aquí sus va decisiones de lujo. precipitadas. Y aquí podéis ver un ejemplo curioso donde aquí tengo el juego en el ordenador, ¿vale? Y aquí uy, no se ve, claro. Voy a coger esto en la gafa de realidad virtual, ¿vale? Bueno, mira, aquí es un buen ejemplo. Si me lo coge, a ver, me tengo que meter dentro del juego Fruto de mi sacrificio. y podemos ver He la sido latencia odiado que por tiene. los míos. No me estoy entrando a la historia, por vuestra culpa. Atrapándome aquí me impide enmendar las cosas. Va fino, ¿eh? Va fino, se ve casi igual. ¿Una miaja o algo? No, va fino. Bueno, y por aquí estoy enseñando un momento el PC. Estoy usando con el ratón, con el Sunshine instalado. Este es el programa en cuestión que tenemos que tener instalado en el ordenador. Ya os he traído vídeos sobre él y demás, no a lo mejor de la configuración completa. Y aquí, bueno, estoy usando el ratón, pero porque estoy al lado para que lo veáis. ¿Veis? Aquí lo tenemos. Podría usar este y aquí los veis. Por ejemplo, lo que os este le voy a borrar, este juego. Así que nada. Vídeo y os dejaré los archivos y demás Solo es necesarios una imagen. para que lo podáis descargar. Y nada. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Que es un like, lo comentéis y os suscribáis. Y nos vemos, amigos, en el próximo vídeo. Hasta luego.